Los conflictos de interés son bastante difíciles de abordar, pero sobre todo son difíciles de descubrir y muy necesario a la hora de hablar de personas en cargos públicos. De eso, además de un análisis en profundidad de la encuesta UDP, es lo que se centra en nuestra mesa de diálogo hoy en la Confitería Torres. Estamos con Juan José Soto, gerente de la Fundación Ciudadano Inteligente, definida como promotora de la participación activa y responsable de la ciudadanía a través de nuevas tecnologías y el acceso a la información, con el objetivo de reducir las diferencias informativas que separan al ciudadano de la política, el mercado y los demás espacios sociales. También nos acompaña Claudio Fuentes, él es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente es director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales y académico de la Universidad Diego Portales. Estamos listos para una nueva mesa de diálogo y quiero leerles lo siguiente. En 1999, la ley 19.653, que habla sobre la probidad, incorporó los principios de probidad, transparencia y publicidad administrativa. Bueno, esta ley estableció que son públicos los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado y también los documentos que sirvan para el sustento de estas actividades. También consagra el derecho de los interesados a requerir esta información por escrito al jefe del respectivo servicio cuando esta información no se encuentre disponible de manera pública. Esto es parte de lo que establece esta ley de probidad, de transparencia, y que además en este minuto puntualmente que estamos viviendo tiene completa relación con gran parte del malestar de los chilenos, de lo que se ha visto en las calles, en este Chile movilizado que hemos hablado tantas veces, y también con la encuesta de la Universidad Diego Portales que nos muestra la caída de la credibilidad no solo de, en este caso, el presidente de la República, sino de distintas instituciones y del gobierno en general. Por eso instalamos esta mesa de diálogo para hablar precisamente acerca de la transparencia y también de esta credibilidad un poco ausente en este momento. Juan José, bienvenido. Claudio, gracias por estar con nosotros. Desde el mundo académico, cuéntanos primero tú, ¿qué importancia tiene para la ciudadanía el poder tener acceso a esta información que es lo que resguarda esta ley? No, ciertamente es muy relevante y particularmente yo creo que son dos dimensiones. Por un lado, el tener el derecho y por otro lado, cómo tú viabilizas y materializas ese derecho. Es decir, cómo la ciudadanía puede en la práctica saber, primero, porque son temas complejos, hay muchas dimensiones desde las campañas políticas hasta los conflictos de intereses de las autoridades respecto de sus propios negocios. Entonces, como hay muchas dimensiones, ¿cómo se materializa eso en la práctica? Yo creo que es otra dimensión. Y finalmente es la sanción. Es decir, ¿qué pasa cuando tú descubres conflictos de intereses? ¿Qué efecto tiene en la ciudadanía? O sea, ¿qué efecto tiene además en las personas? Es decir, pierden el asiento parlamentario, salen del gobierno. ¿Qué pasa cuando un ministro termina, que era de salud, termina en una superintendencia y después termina en una AFP o en una ISAPRE? ¿Eso es normal en una democracia? Entonces, ¿qué pasa con las consecuencias? Yo creo que son tres dimensiones: ejercicio del derecho, el acceso, el práctico y la consecuencia que tiene, que yo creo que son fundamentales y que la ciudadanía por eso genera tanta frustración ver cosas que no cambian. ¿Qué se entiende por conflicto de interés? Yo creo que mucho más especialista tú que yo, pero creo yo no soy abogado, pero básicamente alude a cuando tú tienes intereses materiales o económicos en alguna dimensión, y también puede ser no económico, también pueden ser otro tipo de conflictos, supongo yo, políticos, familiares. Y que en el ejercicio del cargo cualquier decisión que tú ejerzas va a tener relación con ese tipo de vínculo que tienes preestablecido. Parece ser que este paraguas, en el fondo, del conflicto de interés es tan amplio que debe ser sumamente difícil a la hora de lograr ejercer un cargo público o de postular a él o ser nombrado, el no tener conflicto con ninguna de las áreas en las que se va a ejercer. ¿Es esto de esta manera? Yo creo que una de las características de la élite política chilena es lo chica que es. Si bien en el gobierno de Bachelet también era bastante chica, era un poco más amplia y hoy es aún más chica, o sea, son mismos colegios, mismos lazos, mismas redes,
mismas familiares, mismas empresas, todos venimos de los mismos lugares, nos conocimos en los mismos lugares, entonces es prácticamente como un club, el Club de la Unión un poquito más grande, quizás, si se quiere, de alguna forma. Y cómo tú controlas eso, cómo la ciudadanía ejerce control sobre eso, es muy importante, porque si no la fe pública queda siempre en entredicho cuando se generan las leyes, cuando se generan las políticas públicas, y la ciudadanía no siente que se está respetando y privilegiando el interés general por sobre el particular. Y en ese sentido las herramientas de transparencia, ya sea la ley de acceso a la información pública y cómo se ha materializado en que la gente lo pueda hacer a través de Internet, ha sido bastante exitosa. La gente siente que tiene un derecho cada vez con más fuerza y lo está empezando a ejercer. Y eso también ayuda a la credibilidad del sistema como un todo. Una de las definiciones de principios, en el fondo, de ciudadano inteligente es proveer a la ciudadanía, en el fondo, del ejercicio de la democracia gracias a la información. Sí. Esto tiene directa relación con lo que está pasando en este momento frente a lo que vemos en la encuesta, por ejemplo, de la UDP. Exacto, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es disminuir las asimetrías de información, nivelar la cancha en materia de información, disminuir la asimetría de información entre quienes gobiernan y los ciudadanos. Y esa disminución de asimetría de información tiene varios ejes. Uno de ellos, el accountability político, es estar pidiendo que rindan cuentas la autoridad política de sus actos y de su gestión, esa es una parte, pero también el tema de transparencia en ver cómo están actuando. Y nosotros, bueno, hace poco lo que hemos hecho hicimos una aplicación que la vamos a lanzar este fin de semana, en la cual durante un año cada parlamentario cuando llega al Congreso tiene que hacer una declaración de intereses y de patrimonio. Lo que nosotros hicimos fue agarrar esa declaración de interés y patrimonio y luego a cada parlamentario sacarle el DICOM, sacarle el registro comercio, conservador de bienes raíces y todas las sociedades que están inscritas en el diario oficial. Solo estamos poniendo la sociedad anónima abierta y limitada SPA, la sociedad anónima cerrada, incluso las dejamos afuera. Y nos damos cuenta que alrededor de un 40% de las sociedades que tienen los parlamentarios no las han declarado. ¿Un 40%? Un 40% de la, en del términos total. estadísticos, una cifra altísima. Altísimo. Altísimo. Y lo que es grave es como en Chile yo creo que muchas veces no es de maldad. Lo he visto en varias cosas que a veces la gente no se inhabilita, piensa que no tiene, lo ve como normal, pero no es normal ante la fe pública tener conflictos de interés y no inhabilitarse. Yo creo que es una cultura que está cambiando y la aplicación, bueno, lo que hace es ver cómo votaron los parlamentarios en distintos proyectos de ley, si son autores o votaron en sala, versus sus intereses. Y ahí se ven varios posibles conflictos de interés, claro, donde parlamentarios que debieron inhabilitar, parlamentarios que son dueños de una mina y están votando o creando proyectos de ley que tienen que ver con minería. O en agricultura, energía, banca, toda la parte financiera. ¿Te parece que nos muestre cómo funciona y dónde está esto alojado a través del sitio de Ciudadano Inteligente? Sí, en inspectordeintereses.cl. Okay. Y vamos a poner, aquí tú tienes un parlamentario, tú puedes elegir un parlamentario o un área de interés. Okay. Entonces si pones un área de interés, y tú por ejemplo pones agricultura. Okay. Y aquí te van a salir todos los parlamentarios que tienen intereses en el tema agrícola y que todos estos parlamentarios tienen interés en el tema agrícola. Si tú haces sobre alguno, no sé, acá sale Ramón Barro, claro. Aquí abajo te van a salir posibles conflictos de interés. Por ejemplo, aquí él es autor de un proyecto de ley que modifica la ley sobre el servicio agrícola ganadero estableciendo obligación que indica, tú te puedes meter ahí, en teoría aquí dice posible conflicto, él tiene intereses en materia agrícola y sin embargo dueño de empresa agrícola y no se inhabilitó, entonces tú te metes por ejemplo en el perfil de uno de los parlamentarios. Ahí está Ramón Barros Montero. Él ha declarado el 100%, él tiene 3 sociedades y las 3 las declaró. Son agrícola, una inmobiliaria y una asesoría. Y aquí también te dice el 28,6% de sus sociedades tienen que ver con intermediarios financieros, el 28,6% en vivienda y urbanismo, en ganadería un 14,3%. Bueno, y así hay parlamentarios que
no han declarado nada, otros han declarado una parte. Ahora, el declarar no significa que no exista el conflicto. No significa que no exista. Tú puedes declarar que tienes una minera y estar votando proyectos que se ven varios en distintas áreas que están declarados, pero los parlamentarios no se están inhabilitando a la hora de votar proyectos de ley que afectan directamente su interés. ¿Y una norma informal inhabilitarse o es formal? Que tú tienes que inhabilitarte. El senador Andrés Saldívar hace algunos años con el tema pesquero, en el claro. cual se tuvo que inhabilitar porque su hermano es gerente de una empresa pesquera y él tiene participación en empresas pesqueras. Tenía, por lo menos. Claudio, desde tu mirada, siendo parte en el fondo de este estudio de la Universidad Diego Portales, que arrojó cifras tan alarmantes en algunos aspectos, pero al mismo tiempo tan clarificadoras, pero en el fondo uno encuentra ahí el marco teórico y la razón de por qué está pasando las cosas que están pasando. ¿Qué grado de importancia puede llegar a tener una herramienta como esta, que en el fondo también es algo completamente tangible, una herramienta de información que es pública en este minuto, que va a estar a disposición de la ciudadanía? Sí, mira, yo creo que ahí hay varias dimensiones. Bueno, una la que hablábamos respecto de esta asimetría, como Juan José señalaba, respecto de la ciudadanía, respecto de una institución, en este caso el Congreso, y que es un problema. O sea, la gente común no tiene el tiempo ni los recursos para preocuparse si en la legislación X el parlamentario tiene dónde buscar, es complicado, no es fácil, y este tipo de instrumentos, yo estoy impresionado con lo que están haciendo. Es una cosita fabulosa. Es muy impresionante. Ahora, ¿qué pasa a nivel de percepciones sociales? Primero, el Congreso y los partidos políticos, los tribunales de justicia y hoy día las grandes empresas son las 4 instituciones peor evaluadas por la sociedad en términos de confianza. La ciudadanía confía muy poco. Estamos hablando de los partidos políticos, un 7%, es lo más bajo que hemos detectado desde el 2005 en adelante, que regularmente hacemos la encuesta. En el Congreso un 11%, llegó a un 17% y este año de nuevo cayó. Este tipo de instrumentos yo creo que ciertamente que se vincula a la confianza social, y en la medida en que salgan más casos, acaba de salir la compra del iPad, situaciones como de este tipo ahora está la ley de pesca, el tema de la educación, donde hay parlamentarios que tienen intereses con educación y que van mermando la confianza social. La confianza social en una democracia es fundamental en las instituciones. O sea, si tú no tienes partidos fuertes, congresos fuertes, la democracia se debilita. Yo creo que ese es un primer elemento. Lo segundo tiene que ver con esto que señalábamos respecto a la frustración que existe en la sociedad respecto de que una vez detectado el problema, las cosas no van a cambiar después. Te pongo 2 ejemplos. En el caso, nosotros preguntamos sobre la Polar. Respecto de hasta qué punto la sociedad percibe que va a haber un cambio, un castigo después de producido el hecho. Entonces, solo el 12%, por ejemplo, cree que los ejecutivos de la Polar van a terminar, o los ejecutivos responsables van a terminar en la cárcel. Un 20% cree que el gobierno va a fiscalizar a las grandes empresas respecto de este tipo de temas. Un tercio cree que los parlamentarios van a legislar sobre la materia. Entonces, solamente menos de un tercio de la población cree que va a pasar algo institucionalmente, políticamente. Eso es como la típica frase que uno dice, bueno, esto ha pasado tanto tiempo, tantas veces a lo largo de los años, que ya no creemos en nada, ¿no? Claro. No creemos en nada. Entonces, esa combinación, o sea, no es solo que se pierde la confianza, sino que además la ciudadanía ya no cree en el sistema. Y ese ámbito yo creo que es el más preocupante, porque cuando tú tienes la combinación de desconfianza en las instituciones y que tú no crees que va a cambiar, surge el populismo. Esa es la mejor receta para actores fuera del sistema que dicen, mire, estos políticos no sirven de nada y crean en mí. Personalismos, carismáticos, y eso es lo que, los caudillismos, y eso es lo que está pasando en muchos países de América Latina. Yo creo en democracia con partidos fuertes, con instituciones, pero partidos fuertes significa transparentes, responsables, que rindan cuenta frente a la ciudadanía, y eso a mi juicio es lo que pone en juicio este tipo de ejercicios de transparencia. Estamos todos impresionados con esto que vamos a poder encontrar también en la página.
dirección de la página. Inspectordeintereses.cl. Inspectordeintereses.cl. Importantísimo recalcarlo entonces para que también la gente pueda ingresar a ese sitio y ir chequeando la información. Nos decía Claudio Fuentes, la confianza social es primordial en una democracia. Vamos a seguir hablando de eso. Estamos haciendo mesa de diálogo. Nos acompaña también Juan José Soto de Ciudadano Inteligente. Como siempre estamos desde la Confitería Torres. Recibimos a nuestros invitados hoy instalados en esta mesa de diálogo para hablar acerca de transparencia, de credibilidad y de estas cifras bastante impactantes que nos arrojó la última encuesta de la Universidad de Ecoportales. Conversamos con Claudio Fuentes y también con Juan José Soto de Ciudadano Inteligente. Te quiero preguntar acerca de todas estas herramientas que hoy día están a disposición de la ciudadanía, como lo de inspectordeintereses.cl. ¿Qué referencia hay de otros países donde se hayan ocupado herramientas, no sé si similares o tal vez sí, pero que hayan ayudado no solo al acceso a la información, sino a que los políticos efectivamente hagan valer en el fondo esta ley de probidad y que declaren lo que corresponde y que se vaya recuperando un poco la credibilidad? Sí. Mira, a ver, los que están en general acá, tú tienes una parte en la información, pero la otra parte en los datos. Y hay un movimiento muy fuerte en el mundo de la apertura de datos, porque al final los dueños de los datos somos todos nosotros. Tiene un valor tremendo, tú puedes reciclar esos datos y crear aplicaciones web, sociales, investigación, lo que tú quieras, pero no hay disponibilidad de esos datos. En general, Inglaterra tiene una plataforma de datos abierto muy fuerte. Estados Unidos, Obama dio cuando él asumió de que se abrieran los datos a la ciudadanía, y en Chile recién todavía estamos peleando con el tema del acceso a la información pública, a los documentos públicos, pero lo que viene ahora también es el acceso a los datos. Y en ese sentido, lo que tú puedes ver en países como Estados Unidos y países europeos, donde la apertura de información y datos es muy grande, es cómo la ciudadanía es capaz de tener una interlocución con su representante mucho más nítida y mucho más en confianza. Saben lo que está pasando. Sin secretos en el fondo. Exacto, claro. Es más difícil. Wall Street, empresas financieras, pagan a diputados, a representantes en el Congreso de Estados Unidos. Pero tú sabes que Lehman Brothers le pagó a tal senador acá tú no lo sabes. Acá tú no sabes si el Banco de Chile o cualquier entidad financiera, energía, especialmente en sectores regulados, tú no sabes si pusieron plata para campañas políticas o financiamiento de los partidos. Entonces ahí tenemos una debilidad muy fuerte del sistema político chileno que está que erosiona la confianza de los ciudadanos. Hay cifras que son realmente impactantes, que parte de eso es lo que tiene que ver sobre todo con gobierno, con esto, por ejemplo, que vemos de la Polar, que hay muy poca gente que cree que efectivamente va a haber un castigo, pero hay otras que tienen que ver con las instituciones. A propósito, en el fondo, de esta pérdida de credibilidad, que también llama mucho la atención. Está el caso de Carabineros, que por años ha sido considerado como la institución más creíble en nuestro país, la más cercana a la sociedad, y la caída también de la Iglesia Católica en un país que se declara católico. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? ¿Qué ocurrió en el fondo entre el año pasado y este año que lleva a encontrarnos con cifras así? Mira, es interesante lo que tú me preguntas, porque el tema de la transparencia generalmente, y como lo hemos visto acá, la discusión siempre se centra en el gobierno y en el Congreso. Claro. Es como la natural inclinación. Y el cruce política y mercado privado, en el fondo. Política y negocios, claro. Y yo creo que hoy día, instalado en otras sociedades, en otros países, como el tema ha evolucionado mucho más, como Juan José lo señalaba, que no es solo sobre el Estado, sino que también el mundo privado. Y el mundo privado y también
una institución como la Iglesia Católica. En la demanda por respecto de abusos sexuales, por ejemplo, de sacerdotes, la demanda fundamental es por transparencia, en términos de qué tipo de procedimiento se está llevando a cabo. Por ejemplo, en la encuesta nosotros preguntamos sobre si usted cree que las medidas de la Iglesia Católica van a ayudar... Como este tribunal eclesiástico y todo aquello. Van a ayudar a mantener o a aumentar o a disminuir los abusos. Lamentablemente, bueno, la ciudadanía percibe que la Iglesia Católica no ha avanzado mucho, que solo un 44% dice que se van a mantener los abusos y un 21% dice que va a aumentar. Un 65% de la ciudadanía cree que estas son prácticas recurrentes en la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? A lo mejor no son prácticas recurrentes, pero lo que hay detrás es una demanda por transparencia respecto de cómo funciona el proceso, por ejemplo. Y una cifra que arroja la percepción. Que es la percepción, claro. Entonces yo creo que es muy importante que el debate sobre transparencia y aplicado al mundo privado, a las empresas, también se transforma en un tema muy relevante, porque también en las empresas, las relaciones laborales que tú estableces, los vínculos que tú tienes con la política, esto que pasó con la Polar respecto que ejecutivos tenían vinculaciones con designaciones en cargos públicos, por ejemplo, en directorios de empresas públicas. Ese tipo de situaciones yo creo que es necesario también avanzarlo. Ahora, a mi juicio, es muy poco lo que se ha avanzado en Chile. Yo soy muy crítico de la ley de financiamiento electoral, por ejemplo, una ley, a mi juicio, lo menos, o sea que en la ley se materializó el secreto. Primero, el 10% de las donaciones son anónimas, o sea, te permite la ley donaciones anónimas, cerca hasta un 50% o 40% llegan a ser reservadas, es decir, un ciudadano cuando va a ir a votar no sabe si el candidato le donó un gran empresario o un pequeño empresario y por no lo sabe tanto, dónde sacó la plata para hacer la campaña. Nada. Y el problema es que después de la elección tampoco sabe, porque 9 meses después la información se da a conocer 9 meses después y hay una parte reservada. Y por lo tanto es muy complejo el sistema. No se permiten triangulaciones. No se permite triangulación, entonces procesar esa cantidad, estamos hablando de varios, en algún caso cerca de 1000 candidatos, en el caso de las municipales, por ejemplo, con las concejales, por lo tanto es muy complejo manejarlo, no es que Juan Pérez pueda ir y decir, oiga, yo quiero saber por quién le donó al candidato a alcalde X. Eso ya es complejo. Y por lo tanto yo creo que tenemos un desafío de la vinculación dinero política, transparentarla. Yo creo que ese es un tema de gente que está totalmente pendiente en Chile. ¿Hay alguna otra cifra que en este minuto sea importante también señalar de lo que arroja esta encuesta, que tal vez no hayamos tocado porque ha sido tema de debate durante toda la última semana? Bueno, lo que tú señalabas, la baja en la confianza en las instituciones. Es interesante que todas las instituciones bajan, Iglesia Católica, grandes empresas, Carabineros. Bueno, en el tema Carabineros, por ejemplo, las 4 primeros que bajaron fueron grandes empresas, Carabineros, Iglesia y Gobierno. En el caso de Carabineros, por ejemplo, uno podría pedir hacer transparente los procedimientos que se utilizan en manifestaciones sociales, por ejemplo. Eso debería ser transparente. ¿Cómo y a propósito de esta ley que se busca también para cómo se hace endurecer las penas en el ejercicio? Claro, ¿quién da la orden? Por ejemplo, la da el ministro del Interior, que le dice, disponga usted a 1.500 oficiales o suboficiales en la calle. A arrestar colocolinos. Arrestar o no arrestar. ¿Quién da la orden? Por ejemplo, ese tipo de cosas debería ser transparente. Debería haber un protocolo de funcionamiento y que debería ser público. Hoy día en Chile no tenemos ese chip. El chip de la transparencia no está, a mi juicio. No sé qué es lo que piensas tú, pero... Completamente. Y yo creo que eso tiene que avanzar. Bueno, entonces, dato de baja confianza, muchas instituciones, salvo 3. Televisión, medios de prensa escritos y radio. Y la radio es la que, por sobre todos los medios, es la que la gente más confía.
que yo creo que se refiere a las situaciones de crisis, el apagón, el terremoto, que la radio es la primera que uno tiene y la primera que reacciona. Entonces, bien interesante eso. Y el otro fenómeno, yo creo que también es interesante, son las diferencias por condición socioeconómica, es decir, la confianza en varias instituciones disminuye, o sea, hay más desconfianza si tú eres de estrato socioeconómico más bajo. Con Carabineros pasa eso, por ejemplo, con las grandes empresas pasa eso, en donde los sectores sociales más postergados tienen una desconfianza mucho mayor, significativamente, una diferencia significativa importante respecto de otros estratos socioeconómicos. ¿Qué lectura hizo Ciudadano Inteligente precisamente frente a estas cifras en términos más generales? Porque la verdad es que si nos vamos uno a uno, en cada una hay una pequeña crisis. Pero en términos generales, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de lo que está ocurriendo? A ver, yo creo que esto da para, lo hemos discutido 1000 veces entre todos, pero una de las cosas que tú empiezas a ver en los distintos fenómenos es que los orígenes yo creo que terminan siendo medios parecidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, a ver, nosotros pudimos hacer este conflicto de interés, esta herramienta, porque hay datos públicos. Tú tienes que, para hacer una empresa, ponerla en el diario oficial, la tienes que publicar. Pero los parlamentarios no tienes cómo llegar, como decía Claudio, a quién le financió las campañas. Entonces tú empiezas a ver cómo hasta qué punto las políticas públicas empiezan a dejar de buscar el bien común porque están siendo influenciadas. Al final estás teniendo ciertos gerentes o presidentes de empresas que están legislando por todos los chilenos, y es como, o sea, yo trabajé en el gobierno y recuerdo presidentes de empresas que decían, bueno, ese diputado no te preocupes que ese diputado es nuestro. ¿Cómo? O sea, es un escándalo que alguien diga ese diputado es nuestro o ese senador es nuestro. Porque tienen muy buena llegada, por eso dicen diputados y senadores nuestros. Porque pero se dice con un grado de liviandad, pero que esconde una cosa que es bastante más potente. Mucho más profunda. Entonces, la gente, tú dices, bueno, ¿por qué puede ser que nunca hemos tenido que podamos comparar los planes de ISAPRE? ¿Por qué nunca hemos podido, el tema del agua, por ejemplo, el acceso, los derechos de agua, el costo de la energía eléctrica? Y tú te empiezas a dar cuenta, el tema pesquero, la ley de pesca que tú ves, que hay todo el mundo está a favor. Tuve una carta de más de 20 economistas, todos los economistas a favor de que se licitara, de que no hubiera desconcentración económica, que pudiera haber una redistribución de la riqueza y no fueran 4 o 5 los dueños de todos los recursos pesqueros. Pero tú dices, ¿por qué en el Parlamento eso que parece que en la ciudadanía hay coincidencia en todos los temas, ISAPRE, AFP, banco, tasa máxima convencional, todos en general sectores regulados, y tú dices, ¿y por qué? ¿Qué pasa en el Congreso? Porque esa coincidencia que tú ves, claro, tú ves una coincidencia transversal dentro de los académicos, dentro de la sociedad civil, dentro de los que están creando política pública. ¿Qué pasa? Que cuando entra el Congreso eso, después sale una cuestión media pichiruchi. ¿Qué está pasando? Entonces, sería interesante, no se puede medir, pero hasta qué punto el dinero en la política está afectando la generación de políticas públicas en Chile. Y yo creo que es parte del problema que estamos teniendo la gente en la calle. La gente no es tonta, la gente se empieza a dar cuenta que acá hay un statu quo, que hay muchas cosas, está el binominal, ciertos sectores que están sobre representados, ciertos dogmas económicos que están sobre representados gracias al binominal y que se requieren reformas políticas, pero también está el dinero en política. Vamos a hablar de eso a la vuelta, ¿les parece? Hacemos un alto muy breve, estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres, conversamos acerca de la ley de probidad, transparencia, la encuesta UDP y mucho más, todo vertido aquí en la Confitería Torres. Volvemos con más.
Confitería Torres, como siempre, los saludamos. Y que están recién incorporándose, saludamos a la gente que nos sigue también a través de las redes sociales, que no los habíamos mencionado. Estamos hablando acerca de credibilidad, de transparencia, de esta falta tal vez de representatividad y de credibilidad que han ido perdiendo los políticos. Y dentro de la encuesta UDP rescato algunos de los... de las cifras tal vez más llamativas. Hablábamos de la baja de Carabineros del 58% al 47% este año, Parlamento del 17% al 12% y los partidos políticos del 11 al 7%. Ya era bajo solo el 11%, pensar en que baja hasta un 7% y creo que el tema de los dineros asociados a la política tiene mucho que ver con esto. Sí, yo creo que es súper grave. Nosotros, a ver, por lo menos la Fundación, el objetivo final es fortalecer la política. Todos trabajamos en política en cierta medida. Y la política bien hecha es y lo que la tenemos necesitamos. Además para poder legislar y tenemos mejor país, claro. Es la herramienta. Y te encausa las demandas además, si tú tienes buena política y buenos políticos. Entonces, la idea nuestra de este inspector de intereses es justamente... no es destruir, no es que se use como comidillo para destruir a la política, no, al revés, tiene que ser la oportunidad para que los mismos políticos se den cuenta de que tienen que hacer cambios y que la ciudadanía también se dé cuenta que lo importante que es la política. Si aquí nos vamos a ahogar todos si siguen bajando estas cifras. Y yo creo que en eso es interesante lo que está pasando este año con el movimiento social, porque ellos primero colocaron una agenda que es la agenda de educación, pero también está asociada a una agenda de transparencia. Primero, obviamente, con las universidades privadas, de colocar el tema de no al lucro, de instituciones que tienen sociedades espejo, que tienen un conflicto ahí complejo y que yo creo que es fundamental resolverlo ya. O sea, las instituciones universidades son instituciones sin fines de lucro y sin embargo están lucrando. Y eso hoy día está pasando con muchas universidades, salvo algunas, y yo creo que es importante que los estudiantes le hayan puesto. Pero además es muy interesante que el Consejo de Rectores planteó al gobierno que ya avancemos, pero además tenemos que avanzar en la ley del lobby. Y no fue casualidad, porque claramente también acá hay muchos intereses cruzados. Conflicto, es decir, ex ministros de educación que ahora están en consejos de universidades, lobistas informales que hacen lobby por universidades frente al Congreso. Entonces, y eso a mí, mi preocupación y mi obsesión, una de ellas tiene que ver con que las reformas políticas, se habla del binominal, de la inscripción automática, reforma tributaria, claro, pero no se coloca en la agenda dos o tres temas que son, a mi juicio, fundamentales. Uno, regular la ley del lobby. Hay un proyecto de ley pendiente desde el 2008 que no ha avanzado en el Congreso y que es fundamental porque esto está pasando con la ley de pesca, está pasando con las universidades, o sea, con el debate sobre educación. Hoy día hay operando lobistas para avanzar y ganar intereses de colegios, estos colegios particulares subvencionados. Ellos tienen intereses y por lo tanto esto se manifiesta en lo que se discute en los proyectos de ley. Además, la ley de financiamiento electoral, además la ley de primarias, por ejemplo, la ley de primarias para partidos políticos, que incluye una cápite sobre financiamiento de esas primarias y que replica la ley de financiamiento electoral con todos sus vicios. Entonces, yo creo que estamos en un conflicto porque en una sociedad, de nuevo, como se planteó al principio de este programa, tan desigual como Chile, en donde muy pocos concentran mucha riqueza, es fundamental regular estos conflictos y no solo regularlos, sino que también hacerlos mucho más transparentes. Y eso es lo que nos está pasando. Con esta diferencia que los economistas sitúan de 1 a 20, claro, la repartición de la riqueza. Juan José decía recién que una de las cosas también importantes de esto, en el fondo, era ir recuperando la credibilidad de la política, porque al fin y al cabo necesitamos a la política para poder finalmente legislar y en el fondo no vivir del asistencialismo, sino tener leyes que permitan ir mejorando la sociedad. Y frente a eso, ustedes hacen... ¿Desde cuándo existe la encuesta de la UDP? 2005. 2005. ¿Ustedes hacen algún tipo de proyección considerando
no de manera pública, pero digo, en términos internos, con tantas cifras recogiéndose permanentemente, ¿se hacen proyecciones de acuerdo a cómo ha ido esta estructura cambiando y de qué es lo que se puede esperar en la próxima encuesta? Mira, hay, yo creo que en términos de análisis de tendencia, dos datos que son, o dos o tres datos que a mi juicio fueron interesantes, no los pecaron mucho los medios de comunicación, pero son a mi juicio interesantes. Uno es que en general hablamos de una sociedad despolitizada, como que ese es como el común entendimiento, ya no queremos a los partidos. Efectivamente, cuando uno ve aquellos que no se identifican, el partido de los ningunos, y lo llamamos nosotros, los que no se identifican con ningún partido, creció entre el 2005 y el 2010 de un 58 a un 70 y tanto %. O sea, los que no se identifican. Los que no se identifican con coaliciones creció también de un 40 a un 60%. Y los que no se identifican con el eje izquierda-derecha, cuando a ti te dicen que usted es de centro, claro, izquierda-derecha, los que no dicen yo con ninguno, también creció un poco, hasta el 2010. Y eso llevó a la tesis de que decían todos, mira, esta es una sociedad despolitizada, que ya no quiere partido. Este año medimos la misma cosa y ya de sexto año o séptimo año que medimos, y el partido de los ningunos disminuyó. O sea, cayó un poco, 7 puntos, 8 puntos en algunas de estas dimensiones que les mencionaba. ¿Qué quiere decir esto, a mi juicio? La interpretación que hacemos. Primero, que en un contexto de polarización, de movilización social, donde los temas de política pública, no llamemos que Chile no está en una revolución, o sea, hoy día estamos con movimientos sociales solamente, pero en ese contexto de mayor tensión, en donde los temas duros están puestos en la agenda, la sociedad tiende a aumentar su identificación, o con partidos, o con coaliciones, o con el eje izquierda-derecha. Y eso yo creo que es interesante. O sea, yo creo que hay un mito de que Chile es un país despolitizado, que no quiere, de hecho la valoración por la democracia es alta, la mayoría valora la democracia y le gustaría una democracia con partidos. Pero, y hay mayor participación, ¿no? Claro, pero no con los partidos que existen, ¿me entiendes? O sea, con estos arreglos que hay, etc. Eso yo creo que es un dato interesante que sirve para desmitificar esta idea de que no, y de hecho en muchas dimensiones los jóvenes están mucho más inclinados a, por ejemplo, mayor estatismo, mayores libertades que las generaciones posteriores. Y lo segundo yo creo que tiene que ver con una sociedad que está bastante consciente de sus derechos, o sea, y que además preguntamos, por ejemplo, ¿qué factor usted cree que generó las movilizaciones este año? Es, por ejemplo, estos jóvenes, así como de manifestaciones espontáneas de los jóvenes, un problema de los jóvenes, y el 80%, o sea, la mayoría, dice que es porque es una manifestación de las desigualdades en Chile. O sea, hay una conciencia de que esto no es un problema de la educación, que no es un problema sectorial, sino que es un problema asociado a la desigualdad, al cansancio respecto de estas instituciones que yo creo. Y no es una manifestación antisistema, no es que se quiere acabar la democracia, por ejemplo. Yo creo que es una ansia por participación, por involucramiento ciudadano en los procesos políticos, y yo creo que eso es lo que a mi juicio no están captando la política. Parecen cifras bastante buenas y en general un análisis que hace ver que la ciudadanía está participando y que en el fondo las cosas podrían tener una luz al final del túnel. Sí. Yo he ido a 5 en marcha estudiantil. Ya. He marchado 5 veces ahí con los estudiantes. Y tú ves cómo hay distintas peleas, luchas. Me acuerdo de unas que estaban por los discapacitados, porque el Estado no había cumplido ciertos compromisos internacionales a favor de los discapacitados. Un padre cesante que tenía 3 hijos en la universidad y no los podía mantener. Entonces, te das cuenta, en estas manifestaciones efectivamente todos lo dicen, pero cuando lo ves es bien duro de que la gente tiene distintas luchas y peleas por las cuales moverse. Yo creo que una de las cosas que yo creo que tiene que mover al sector político es que hay países un poco más igualitarios donde si tú te levantas a las 6 de la mañana
trabajas todo el día, te sacas la mugre trabajando, te acuestas a las 10 de la noche, progresas. O sea, si no eres flojo, progresa. Es una consecuencia Claro. establecida. En Chile hay una enorme cantidad, un sector muy grande, que se saca la mugre trabajando y puede trabajar 40 años sacándose la mugre y quizás no tiene una casa propia. O no ve ese progreso. Todavía se pregunta O cuándo. ve la empresa que efectivamente cuando te anuncian que Chile crece un 7%, ve que el jefe se va a Europa, a Disney con la familia y que cambia el auto y él sigue igual. Entonces ese 7% ¿dónde está? ¿Y dónde está ese éxito económico? Entonces esa cuestión yo creo que ya a la gente la tiene súper cansada y sale a la calle también. Quiere que el esfuerzo, yo creo que Chile tiene que ser un país que el esfuerzo sea real. Algunos que estamos en la elite más profesionales, el esfuerzo efectivamente es recompensado, pero para la gran mayoría yo creo que no está siendo recompensado. Estamos haciendo mesa de diálogo, la Confitería Torres como siempre nos recibe, nos permite instalarnos y conversar. Hacemos el último alto y volvemos con más. Estamos hablando acerca de probidad, de transparencia, de la encuesta de la Universidad Diego Portales y de este nuevo sitio inspectordeintereses.cl. Tome nota que va a dar que hablar. Volvemos. Mesa de diálogo desde la Confitería Torres. La verdad es que nos quedan muchos temas y podríamos seguir debatiendo acerca de muchas de las situaciones que hoy día está viviendo nuestra sociedad y que uno también desde el mundo académico puede encontrar a través de los números y de las encuestas el porqué, un cierto grado de explicación. Claudio, una de las cosas importantes de la encuesta de la Universidad Diego Portales, lo comentábamos recién, es la diferencia en la manera de encuestar. ¿Cómo andan ustedes en su propia ley de transparencia? Bueno, nosotros desde el año 2005 aplicamos una norma que varias instituciones la han empezado a aplicar y que tiene que ver con hacer público el cuestionario, las bases de datos y los resultados completos de la encuesta, de modo y el universo, por cierto. Y el universo es una encuesta, esta es una encuesta cara a cara, probabilística, de 1.300 casos que se aplica en Chile, representa el 74% de la población y nosotros como compromiso con la academia, financiada enteramente por la universidad, la colocamos a disposición completa de los investigadores y quien quiera ir pueden visitarla en encuesta.udp.cl y ahí además publicamos informes específicos sobre algunos temas que no aparecen normalmente en los medios. Si están interesados pueden profundizar algunas cosas. Profundizar. Como metodología, como es probabilística y cara a cara, hay una diferencia con las encuestas telefónicas, por ejemplo, que son muy buenas para coyuntura. Las telefónicas tienen como 10... Las cara a cara son más largas, son 40 minutos de encuesta con un cuestionario, un encuestador que va. Las telefónicas tienen más nivel de rechazo porque la gente cuelga, no le interesa y por lo tanto las muestras tienden a ser diferentes. Pero cumplen propósitos distintos cada una de las encuestas. Juan José Soto, de Ciudadano Inteligente y con esta nueva herramienta, yo creo que va a ser una herramienta para todos, inspectordeintereses.cl, ¿en cuánto tiempo lo trabajaron? Más o menos, ¿cómo se va a estar renovando? Porque me imagino que los conflictos de intereses pueden ir surgiendo también en la medida que los cargos lo van permitiendo. Sí, mira, nos demoramos más o menos un año en hacerlo. Como te conté antes, se cruzaron distintas bases de datos públicas. Se va a ir actualizando en marzo de cada año y además próximamente queremos avanzar sobre el Ejecutivo y sobre los municipios también, ojalá antes de la próxima elección municipal ya poder ir avanzando sobre los municipios también. Que es un trabajo, es caro, o sea, solo el DICOM, sacar el DICOM, nos gastamos 4 o 5 millones de pesos solo en DICOM, en poder sacar el DICOM de todos los parlamentarios, entonces no es un... Impresionante. Sí, entonces, y más que nada yo creo que puede tener ciertos errores, algunas cosas que se nos pasan, yo creo que es un primer esfuerzo de sistematizar toda la información que hay,
y ojalá que la gente que se meta a ver inspectordeintereses.cl lo vea como un aporte a la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones. Yo soy un convencido que la gran mayoría de los parlamentarios hacen una muy buena pega. Uno que otro ahí se porta mal, pero yo creo que una gran mayoría hace buena pega. A Juan José, parece. No, y quizás agregar un dato que yo creo que también es relevante, que en el caso de la encuesta de UDP trabaja un equipo detrás, son 10 profesionales que están armando la encuesta, es decir, no soy yo el que arma el cuestionario, sino que un equipo, y de hecho varios alumnos trabajan en voto inteligente, y eso también es interesante, es una experiencia bien única en términos de organizaciones, lo de voto inteligente. Con todas las flores para hacer y ojalá que la gente que lo vea, lo use de buena manera y no se meta en la cuestión chica de, ay, mira que tiene no sé qué. No farandulicemos herramientas que son serias. Claro. Que son serias. Así que eso, ojalá que funcione bien y que los parlamentarios, la autoridad política en general lo vean como una oportunidad y no como otra amenaza más. Ya se mandaron el condoro a los iPads, ojalá que ahora no se vayan a mandar otro condoro con él. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos por estar con nosotros. Gracias. Como siempre tenemos regalos de la Feria Chilena del Libro, más de 60 años acompañando la tradición de lectura en nuestro país, seleccionando parte de nuestra biblioteca chilena. La soledad de los números primos, de Pablo Giordano, uno de los más vendidos en este momento en nuestro país. Claudio, con mucho cariño para ti. Gracias. Que lo disfrutes. No lo esperaba. Y este de Los Borgia, la primera gran familia del crimen, va dirigido a Juan José Soto, para que lo disfruten. Bueno. Mario Musi. Gracias. ¿Alguna indirecta con la mafia? Con lo acusete. Con la acusete. Como siempre, antes de despedirnos, les pido una breve reflexión. Va directo a nuestro muro en Facebook para que la ciudadanía también participativa a través de Mesa de Diálogo pueda saber qué es lo que ustedes piensan de lo que está pasando en nuestro país hoy día. Bueno, yo creo que hoy día Chile vive un momento único, creo que es una oportunidad de profundizar la democracia más que debilitarla, y creo que eso es un tiempo de despertar y hay que aprovecharlo, creo yo. Wake up. Yo creo que le estamos estirando toda la pelota a la clase política. Yo creo que aquí hay dirigentes estudiantiles, sindicales, de organizaciones sociales que tienen que ponerse también a la altura de los tiempos y empezar un poco más a cooperar, porque la verdad que no podemos echarle toda la culpa a ciertos sectores. Aquí entre todos tenemos que, ojalá, construir algo. Ciudadanía participativa. Exactamente. Es lo que necesitamos. Vamos a tener que juntarnos a hacer un capítulo de la ley de pesca. Ese es un gran tema. Un gran tema. Les quiero agradecer a los dos por haber estado con nosotros. Ya saben, inspectordeintereses.cl y también la encuesta de la Universidad Diego Portales que está disponible. Recordamos el lugar donde la pueden buscar. Encuesta.udp.cl. Buenísimo, para que entonces todo el mundo esté informado. Gracias también a la Confitería Torres, nuestra casa que nos recibe, al Mostrador TV que nos permite llegar hasta ustedes con esta mesa de diálogo. Nos vemos. Chau, chau.